Listo, chicos, en este corto video les va a quedar el análisis postmercado del jueves 7 de agosto, muchachos. Como recordarán, este día, jueves, estuvimos operando juntos la sesión de Londres, chicos, y ya de forma independiente, pero comunicándonos por el grupo de WhatsApp, estuvimos operando la sesión de Nueva York, muchachos. Vamos a hacer replay un poquito hasta la medianoche, siquiera. Ahí estamos, justamente en la medianoche, chicos. Vamos a pasarnos a la temporalidad diaria para ver cómo se ve en la temporalidad diaria. Y miremos, chicos, que justamente más o menos a la medianoche, a la medianoche, chicos, todavía no había llegado a esta línea, que es un vacío, ¿cierto? Está un poquitico más abajo. Sino como estoy en la temporalidad diaria, él me quita el replay que allá había hecho, ¿vale? Pero a la medianoche, justo antes de operar Londres, chicos, todavía no había llegado a esa línea, que esa línea, repito, era un vacío que teníamos en la temporalidad de una hora, pero chicos, miremos que el mercado estaba haciendo o está haciendo, chicos, justamente lo que estábamos esperando, ¿cierto? El retroceso. Primero tuvimos un retroceso hasta el 50%, después tuvimos un retroceso hasta el 60% y ya el día de hoy, chicos, tuvimos un retroceso hasta el 60%, hasta el 70%, chicos, ¿vale? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Veníamos cumpliendo una proyección que esperábamos un posible retroceso que hasta el día de hoy lo dio al 70% para un siguiente impulso bajista hacia las ventas, ¿cierto? Vamos nuevamente, chicos, a la temporalidad de una hora. Y en la temporalidad de una hora, chicos, aquí se ve claramente que tenemos el mismo Fibonacci que teníamos, chicos, desde inicio de semana, ¿cierto? Repetimos lo mismo, teníamos un descuento del 50, subió un poco más hasta el 60 y el día de hoy, justo después de la sesión operativa de Londres, chicos, vino a subir hasta el 70%, incluso miren que aquí se ve que ya fue activado este vacío que les mostraba ahorita en la temporalidad de una hora. Se ve que justo, chicos, recién nosotros terminamos la sesión operativa de Londres, fue a activarlo, ¿cierto? Entonces, yo les dije que esa también podría ser una buena zona de ventas, incluso era la última zona de ventas que yo tenía para continuar buscando ventas. Quiere decir que si el mercado llegaba a superar este vacío, tal vez yo podría empezar a cambiar de dirección, ¿cierto? Vamos a pasarnos, chicos, vamos a borrar ese FIBO, ¿vale? Para ver un poco más claro. Entonces, con ese FIBO borrado, chicos, vamos a retroceder un poco más hasta Londres, justamente, chicos, a la medianoche. Ahí, miren, miren, chicos, que todavía no teníamos la activación del vacío, ¿cierto? Teníamos la activación de un order block, estaba bien, ¿cierto? Había buena confluencia de descuento. Y fíjense, chicos, que justo en la sesión de Londres, si yo me bajo a 15 minutos, pareciera estar viendo, chicos, una manipulación del high de Asia, ¿cierto? Que ahí se creó alguna confusión porque yo tengo mi TradingView configurado con el horario de Bogotá, ¿sí? Con mi hora local, mientras que yo creo que todos ustedes lo tienen configurado con el horario de Nueva York, ¿cierto? Ahí se generó una confusión que obviamente nos generó dudas, ¿cierto? Entonces, en ese momento, chicos, yo les dije que ustedes, como tenían el horario de Nueva York, no podrían utilizar esa confirmación que yo por tener el horario de Bogotá sí podría utilizarla, ¿cierto? Se genera una confusión, chicos, pero más allá de la confusión, chicos, el mensaje es el siguiente y es que luego de la manipulación observamos que el mercado creó un punto estructural, aquí nos creó otro, ¿cierto? Creo que más adelante nos llegaba a crear otro, ¿sí? Miremos que aquí nos llegó a crear otro nuevo y nunca rompió la estructura, es decir, que en 5 minutos nunca alcanzamos a encontrar nuestro setup, ¿cierto? Yo en 15 minutos estaba utilizando la manipulación del high de Asia, ustedes en 15 minutos pudieron haber utilizado un order block, ¿cierto? El order block de la temporalidad de 15 minutos, que es este, chicos, ese que está por acá, vamos a verlo, es exactamente, chicos, este orden que está por aquí, ¿vale? Entonces, teníamos diferentes confirmaciones por la configuración
del horario en nuestro TradingView. Pero repito, más allá de eso, chicos, en 5 minutos no alcanzamos a encontrar el setup, ¿cierto? Fue más o menos cuando el mercado venía por aquí, nos desconectamos realmente temprano, ¿cierto? Nos desconectamos muy temprano, diría yo. Déjenme, yo quito esos dibujitos que hice ahí, chicos. Nos desconectamos realmente muy temprano, chicos. Yo creo que a las 3 de la mañana, hora Nueva York, ya estábamos desconectados, más o menos por aquí, chicos. Veíamos que el mercado nos estaba vacilando, ¿cierto? Primero teníamos un punto estructural que era este, que en lo personal no me convencía mucho, que incluso aquí le puse un no, ¿cierto? No me convencía mucho ese punto estructural. Después nos creó este otro punto estructural, no lo rompió, ni siquiera estuvo cerca de romperlo. Luego nos creó este otro punto estructural, chicos, y ya eso empieza a darnos como a entender de que el mercado está reteniéndose, como el mercado es a falta de liquidez y está como vacilándonos un poco, sí, engañándonos, ¿vale? Entonces, justamente en esa vela, chicos, a las 3 de la mañana, hora Nueva York, decidimos mejor irnos a descansar para esperar a ver cómo se acomodaba el mercado para la sesión de Nueva York, ¿vale? Vamos a adelantar aquí un poquitico más, ya que obviamente estábamos nosotros ya descansando, estábamos completamente desconectados, chicos. Vamos a la temporalidad de 15 minutos. Vamos a empezar a analizar Nueva York desde este punto, ¿cierto? Desde esa activación, de ese vacío. Miremos, chicos, que era un vacío que teníamos marcado en la temporalidad de 1 hora, que estaba cerquita de ese order block, que había sido una confirmación en Londres, ¿cierto? Entonces, cuando yo me despierto a Nueva York y veo esa activación, yo digo, súper, bien, ¿cierto? Me gusta. No solamente por la activación, chicos, porque cuando yo me despierto a Nueva York, veo también un impulso fuerte, bajista, ¿cierto? Entonces me indica que tal vez esta zona del vacío que teníamos marcado desde Londres, tal vez tiene liquidez y por eso el mercado se movió con fuerza, porque se movió con fuerza, chicos, se movió con fuerza hacia la baja. Entonces, entrando en Nueva York, chicos, pasada la noticia, obviamente, saben que a las 8:30 de la mañana había una noticia carpeta roja. Incluso me desperté un poco tarde, chicos, creo que a las 7, a las 8:35 hora Nueva York, yo más o menos estaba abriendo mi gráfico, ¿cierto? Entendiendo que había esa noticia, entonces yo obviamente iba a esperar a que pasara la noticia y ya sí me ponía en el trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, chicos, al yo ver este impulso, ¿cierto? Cuando me despierto en Nueva York, yo digo, listo, perfecto, activo ese vacío de la temporalidad de 1 hora, tenía liquidez porque ese movimiento, el que se dio entre Londres y Nueva York, tenía fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí tengo mi confirmación de 1 hora, ¿sí? Estaba proyectando vallas clásicos, chicos, y fíjense cómo encuentro la confirmación de 1 hora, chicos, no la encuentro dentro de Londres, la encuentro antes de Londres, que es una de las condiciones que yo les he dicho para poder proyectar vallas clásico, ¿cierto? El hecho de encontrar esa confirmación en la temporalidad de 1 hora antes de la sesión en la que yo voy a trabajar me da un rango de tiempo, chicos, para decir, bueno, todavía hay posibilidad de esperar o de que se dé una confirmación en 15 y otra en 5. O sea, me da mayor margen de espacio, ¿cierto? Para encontrar la confirmación en las otras dos temporalidades que faltan cuando implemento vallas clásico. Entonces, chicos, vamos a pasarnos a 15 minutos. Ahí está clara la confirmación, ¿cierto? Voy a retroceder un poquito porque, chicos, miren, vamos a ponerla aquí. Justo cuando empieza Nueva York, perdón. Entonces, esta es la activación del vacío de la temporalidad de 1 hora, ¿cierto? Aquí en 15 minutos, chicos, que es la temporalidad donde ya estamos, yo podía ver varias confirmaciones, ¿cierto? Si quisiera, para mí, aquí había un orden en quiebre. Vamos a retroceder un poquitico. Para mí, chicos, déjenme aquí. Listo. Para mí, chicos, ahí en medio de la sesión de Londres y la de Nueva York, para mí ahí hay un orden en quiebre, ¿sí? Este sería mi higher high, este sería mi higher low válido. Miren que aquí se viene formando una estructura alcista, ¿cierto? Y lo que estoy viendo aquí, que pasó en la madrugada, cuando no estábamos operando, es que rompió esa estructura, ¿cierto?
Entonces, en ese momento, esa podría ser una posible confirmación, ¿cierto? Hablo del orden en quiebre, esperando a que el mercado retrocediera un poco para activar ese orden en quiebre. Vamos a ver, chicos, ahí se da la activación del orden en quiebre, ¿cierto? Podría, ya lo dije, chicos, podría ser una confirmación válida, pero también encuentro otra, que es la que activó justamente esa mecha roja de esa última vela, y es un pequeño vacío, ¿cierto? Es un pequeño vacío que se ve claramente activado. Entonces yo en la temporalidad de 15 minutos podría utilizar el orden en quiebre o el vacío, las dos son válidas, ¿cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, yo tengo en una hora activación de vacío, en 15 minutos una de dos, o las dos incluso, orden en quiebre, vacío, y sumémosle, chicos, vamos a ver si aquí tal vez tenemos un buen descuento. No creo que dé un buen descuento. Bueno, en ese caso no tendremos buen descuento. Pero entonces tengo en una hora vacío, en 15 minutos una de dos, o las dos incluso, orden en quiebre y un nuevo vacío, ¿vale? Vamos a adelantar entonces el mercado un poco más. Ahí estamos, chicos, cuando recién está empezando Nueva York. Son las 8:15 de la mañana, ahora Nueva York, 15 minutos antes de la noticia. Yo me levanté, chicos, más o menos ahí, justamente cuando... Esa es la vela de la noticia, chicos. Vamos a ver. Sí, esa es la vela de la noticia. No tuvo mucho movimiento, chicos, aunque digamos que pudo ayudar a que el setup se desarrollara un poco más fácil, ¿cierto? Porque recuerden, ya yo con esas confirmaciones, la de una hora y la de 15, ya yo podría estar perfectamente en la temporalidad de 5 minutos. Vamos a ver, yo retrocedo por aquí. Listo. Entonces, chicos, en ese momento, cuando estábamos ahí, en la temporalidad ya de 5 minutos, esperando que se diera el dibujito, yo aquí pude identificar rápidamente, chicos, véanlo aquí, aquí se forma el setup. ¿Lo ven? Ahí se forma claramente el setup, mostrándonos el higher high, y el punto anterior más bajo es claramente nuestro higher low, ¿cierto? Sería donde estuviera o donde estaría nuestro punto a romper, ¿cierto? Yo de igual forma, chicos, no descarté que el mercado pudiera seguir bajando un poco más, tal vez hasta este orden. También sería posible de que el mercado siguiera subiendo un poco más hasta ese punto, y de ahí poder encontrar el dibujito, aunque esta zona la tenía marcada. Si aquí me daba el rompimiento, chicos, yo lo tomaba, ¿vale? Si ahí me daba el rompimiento, yo lo tomaba, ¿vale? Ya solamente basaría luego del rompimiento un retroceso, y aquí tendríamos el dibujito, ¿cierto? En ese momento, chicos, ya nos conectamos, empezamos a estar un poquito más activos ahí por el grupo, y chicos, vamos a adelantar un poquito más hasta la vela que rompe. Se demora un poquito para romper, chicos, realmente suba a ir reteniendo un poquito el precio, incluso después de nuestra entrada se demoró un poquito también en dar la distribución. Vamos a ver, ahí, chicos, con esa última vela el mercado rompe mi punto estructural, rompe el higher low, rompe la estructura, quiebra el orden, ¿vale? Solamente bastaría un pequeño retroceso hasta el orden en quiebre para yo poder entrar, ¿cierto? En ese momento yo empecé a colocar la herramienta riesgo-beneficio, a colocar el stop loss, el take profit, y fíjense, chicos, que yo, para buscar un objetivo, yo me vine en la temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Por aquí encontré un vacío que también mencionó Jairo, si no estoy mal por el grupo, que era un posible objetivo. Y también marqué, chicos, este orden, ¿cierto? Eran dos posibles objetivos, las dos líneas. La de arriba es el vacío, la de abajo es el orden clásico, ¿cierto? Entonces, inicialmente, chicos, mi objetivo o mi proyección era hasta este punto, ¿cierto? Al inicio del vacío, ¿cierto? Ahí estaba bien. Era una muy buena entrada, una entrada 1 a 2, como se los expresé ahorita que estábamos dialogando por el grupo. Era una entrada 1 a 2 que posiblemente pues también podría llegar hasta aquí, ¿cierto? Hasta el inicio del orden, y también sería un buen punto. Entonces, chicos, en ese momento, chicos, estábamos esperando el retroceso, ¿vale? La activación del orden en quiebre para que se diera todo el dibujito. Vamos a ver, chicos, porque la siguiente vela sale con bastante fuerza, ¿cierto? Hablemos un poquito del stop loss. El take profit fue de unos 28.1, 28, ¿sí? 28 pips, el inicial, el objetivo final. Y el stop loss, chicos, fue de 14 pips, ¿vale? 14 pips. No lo quise poner de 13.5 porque tal vez me podía quedar un poco corto, entonces miren que hasta aquí teníamos este high que estaba acá, 11.1,
Hasta aquí estaba en 12.6, quería darle un poquito más de espacio, hasta aquí 13.5 más o menos. Ustedes saben que el promedio es ese, un promedio de stop loss que yo uso para el stop loss 13.5, pero quise darle un poquito más de vuelo y lo llevé últimamente hasta 14 pip, chicos. La vela que activó el orden en quiebre salió con fuerza, incluso casi nos saca a ADE, lastimosamente la sacó, a EFRA creo que nos dijo que también lo había sacado, pero entonces lo que fue mi persona, lo que fue Jairo y Adelmo, estuvimos a nada, chicos. Realmente yo hoy saqué la cuenta y estuve a 0.4 pips de sacarme. Salió con fuerza esa vela que activó el orden en quiebra. En ese momento ya estamos dentro de la operación. Y vamos a ver porque la siguiente vela sale un poco más, también alcista inicialmente. Miren que esta es la vela que casi me saca, chicos. Miren que esa vela llegó hasta el 65.86 y yo tenía mi stop loss en el 65.92. De 86 a 92 hay 6, chicos. Por 0.6 pip casi me saca. Así también estuvo Jairo y así creo que también estuvo Adelmo, que en últimas decidió subir un poquito más su stop loss. Entonces, chicos, en ese momento, bueno, digamos que estábamos en stop loss, ¿cierto? Se mantuvo un tiempo más ahí como en stop loss, entre el stop loss y el punto de entrada, ¿cierto? Retuvo un tiempo ahí hasta que, chicos, últimamente, esa última vela que ustedes están viendo, chicos, importante, déjenme yo les muestro aquí. Hasta esa última vela, chicos, yo no había hecho nada con mi stop loss. No lo había recortado, no había colocado break-even, ¿cierto? Porque entendía que el mercado estaba muy acumulativo por acá. El punto de entrada en última no fue, o sea, el punto de entrada que dio el mercado, no estoy hablando de mi punto de entrada, sino el punto de entrada que dio el mercado, aparentemente, chicos, no fue el orden en quiebre, ¿cierto? No se vino a activar tal vez aquí el final de ese vacío casi, ¿cierto? Entonces, hasta ese momento yo no había hecho nada con mi stop. Seguía el stop loss tal cual como lo tenía, ¿vale? En ese momento el mercado se empieza a desarrollar un poco a favor de nuestra entrada y, chicos, algo muy extraño que pasó es que esa vela, particularmente esa vela, chicos, se movió demasiado rápido. Venga, yo pongo mi take profit justamente donde salí, en el 62, 65, fue más o menos ahí, justamente ahí salí. Entonces, chicos, esa última vela, chicos, que estamos viendo ahí, se movió demasiado rápido, chicos. El precio subía y bajaba con mucha velocidad. Eso a mí, chicos, yo lo tengo estipulado como un criterio. Me da un poco de desconfianza, ¿cierto? Me da un poco de desconfianza porque pareciera que el mercado estuviera tomando liquidez de algún lado, ¿cierto? Yo incluso me bajé a 15 minutos a ver qué había por ahí, no encontré como mayor cosa. Pero el hecho de que la vela, esa última vela, chicos, estuviera subiendo y bajando tan rápido, me da desconfianza porque yo tal vez interpreto de que el mercado está tomando liquidez de alguna parte de abajo y se pueda regresar, ¿vale? Incluso hasta la siguiente vela, chicos, vamos a destapar la siguiente vela. Yo en esa vela verde, chicos, la penúltima no salí, ¿cierto? No alcancé a salir. Digamos que yo sí hubiera salido, pero no alcancé porque el precio, chicos, de verdad se movió demasiado rápido. Yo realmente salí en esa última vela verde, justo ahí donde tengo mi take profit. Es decir que para mí, chicos, fue una entrada 1 a 1.3. No es el mejor riesgo-beneficio, ¿cierto? Pero lo que hablábamos también en los postmercados que hicimos esa semana es positivo, ¿vale? Y es ganancia. Y sobre todo, chicos, es un mensaje para EFRA y para ADE también. Sobre todo, chicos, es listo. Hoy no tuvimos la posibilidad de tener profit en el caso de ellos, pero vimos que nuestra estrategia de setup se dio muy bien, ¿vale? Se dio muy bien. Entonces, me gustaron mucho las palabras que dijo ADE. No importa, no pasa nada. Me queda la satisfacción de que el setup se cumplió bien. ¿Vale? Entonces, hablando ya del momento de cierre, chicos, justamente en esa vela verde y justo cuando estaba por aquí, yo alcancé a salir porque esas velas se movieron muy rápido, ¿cierto? Eso me da desconfianza y prefiero salir, chicos. O prefiero también en otros casos que el mercado se desarrolle con un poco más de normalidad hacia el objetivo, ¿vale? Que no sean velas que parecieran tener tanta liquidez, ¿ok?
Entonces en ese punto yo salí, más o menos en ese punto creo que también por ahí salió Jairo y Adelmo, sí la retuvo un poquito más y creo que se alcanzó a llevar, no sé, tal vez un 1 a 2, se arriesgó el 1%. Miren chicos que alcanzó a llegar hasta el inicio del vacío de la temporalidad de 15 minutos, justamente hasta donde tenía yo inicialmente el objetivo y Jairo también, ¿cierto? Vamos a ver si incluso creo que alcanzó a bajar un poco más, miren que sí chicos, justamente alcanzó a activar chicos aquí, la línea de más abajo, que hace parte del order block. Entonces vino hasta acá, tocó el order block, entregó órdenes ahí, pues está haciendo el retroceso normal, común y corriente, ¿cierto? Entonces, chicos, mensaje. Vea que estuvimos casi toda la semana, chicos, esperando ese retroceso, ¿cierto? Casi toda la semana, por no decir que toda. Vamos a ver cuándo inició la semana. La semana inició aquí, chicos. Lunes. Desde el lunes, chicos, yo estaba esperando que nos dijera, listo, Pablo, hasta aquí voy a retroceder. Y que naturalmente me hiciera un quiebre de estructura que me diera confianza hacia las ventas. Estuvimos un día, 2 días, 3 días, 4 días, chicos, esperando lo que estábamos proyectando. Entonces vean chicos que qué bien se siente muchachos cuando realmente nos damos cuenta que somos capaces de tener la paciencia necesaria para esperar nuestros puntos con calma, sin desesperarnos. Les decía yo el día de ayer que apenas es inicio de mes chicos, van únicamente 5 días operativos de este mes, lo que falta son sesiones. Entonces chicos, un mensaje importante que se los he dicho ya y ya ustedes lo deben saber, mucha paciencia chicos, mucha paciencia a esperar que se desarrolle el setup con paciencia y que nos dé confianza obviamente, ¿cierto? Porque ya hemos visto que no siempre que se da el setup se va a take profit, entonces esperando que se desarrolle el setup y que nos dé confianza, esperando que forme buenos puntos estructurales, esperando que dé buenas zonas de descuento. Y bueno, todo es cuestión, chicos, de paciencia, de saber esperar y de saber elegir el momento perfecto, ¿cierto? En este caso, para Jairo, para él y para mí, fue una muy buena operación que afortunadamente nos acompañó el resultado. Para Adi y para Efra, pues fue también una buena operación que lastimosamente, chicos, no los acompañó el resultado, ¿vale? Así como en ese momento yo puedo estarles hablando de un profit, perfectamente le pudiera estar hablando desde el lado de que me sacó el stop loss, chicos, me sacó el stop loss y se fue directamente a ese take profit. Es completamente normal, ¿vale? Entonces, chicos, eso es todo, ¿vale? Ese es, chicos, el análisis postmercado del día 7 de agosto, muchacho. Espero les sirva y en un rato se los estaré compartiendo por el grupo.